Bienvenidos a este video especial. Esta es la grabación completa de una conferencia que la doctora Vivian Zúñiga nos facilitó en un evento que realizamos en el año 2024 llamado Maratón Contable Tributario. Hemos seleccionado lo más importante. Aquí abajo te dejo los capítulos para que te vayas a la parte que más te interesa. Te invito a suscribirte a este canal si el contenido te está gustando y que comentas qué te pareció lo que nos expuso la doctora Zúñiga. Aquí te dejo con el video. Quiero decirles que el proceso de fiscalización municipal está dentro de lo que es el marco de los atributos de gobierno de las municipalidades, ¿verdad? Esto que vamos a abordar toca todo el ámbito no solamente del derecho tributario, sino que está estrictamente vinculado con todo lo que es el derecho administrativo y particularmente con el derecho municipal. Entonces, hay algunos aspectos que están contenidos en los planes de arbitrio, pero que siempre nosotros nos vamos a abocar como fuente principal lo que es el derecho administrativo y la ley de municipios, que es la que regula todo el accionar de las alcaldías de Nicaragua. Dicho esto, ¿verdad? Quiero explicarles que la fiscalización municipal, normalmente nosotros cuando pensamos en una fiscalización nos viene a la mente una auditoría. Pero la auditoría es únicamente uno de los procesos de fiscalización que las alcaldías llevan a cabo. Entonces hay algunas leyes que se han aprobado que vienen a coadyuvar y a fortalecer el proceso de fiscalización de las alcaldías. Y nosotros en Nicaragua tenemos una dispersión normativa en el tema municipal. Quiere decir de que no vamos a encontrar todas las disposiciones en un solo cuerpo normativo, como ocurre con la ley de concertación tributaria, sino que hay disposiciones en materia tributaria que están contenidas en la ley de solvencia municipal, hay otras que derivan de leyes particulares según el tipo, digamos, de actividad económica que está ejerciendo el contribuyente, hay algunas leyes especiales y sobre todo, ¿verdad?, los planes de arbitrio, que son normas generales en materia tributaria municipal que cada alcaldía establece sus propios procedimientos. Entonces aquí nos vamos a encontrar con que en distintas municipalidades vamos a poder toparnos con procedimientos diferentes o con algunas diferencias entre una alcaldía y otra alcaldía en la manera en que realizan los procesos de fiscalización. La función fiscalizadora supone, por tanto, un ejercicio de control que realizan las alcaldías. Van a hacer labores de inspección, van a hacer labores de investigación y cumplimiento de las obligaciones tributarias. Incluso esto va a cubrir no solamente al contribuyente, sino que también puede extenderse hacia terceras personas con las que el contribuyente ha tenido un vínculo comercial y que puede haber, por ejemplo, relaciones de una retención, relaciones de un contraste para ver, digamos, la factura que tiene el contribuyente con la factura que tiene el proveedor o el cliente del contribuyente, de tal manera de que pueda la alcaldía determinar si esa persona natural o jurídica que está afectada al pago de un tributo y que constituye un sujeto activo está cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones tributarias que derivan de los planes de arbitrio. También el proceso de fiscalización puede abarcar a sujetos que están exentos, ¿verdad? Porque pueden haber algunas personas que estén eximidas en virtud de una exención o de una exoneración de pagar determinado tributo, pero ello no lo excluye de la posibilidad de ser fiscalizados por parte de la municipalidad. Como les decía, la función fiscalizadora se ejerce dentro de lo que son las potestades de gobierno por parte de la municipalidad. Quiere decir esto que es algo facultativo de la alcaldía, no necesita del permiso del contribuyente para que la alcaldía pueda realizar su labor de fiscalización y de control y se ejerce dentro del ámbito competencial de las alcaldías en su jurisdicción territorial. Con esto quiero decir de que las alcaldías tienen que ceñirse al principio de territorialidad. La alcaldía puede pedir el 100% de los tributos de un contribuyente, independientemente que el contribuyente tenga sucursales en distintas partes del país. Esto con el objeto de determinar si el contribuyente lleva un registro adecuado de sus ingresos y si está pagando lo que debe de pagar en la alcaldía que en ese momento le está haciendo la fiscalización. Pero la alcaldía no puede gravar los tributos que corresponden a otro municipio o a otro
ámbito territorial, porque tiene que ceñirse a ese principio de estricta territorialidad de los tributos. Entonces, la función de fiscalización de las alcaldías está formada por un conjunto de actos administrativos, materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que son actos concretos que llevan una sucesión de continuidad y que al final van a tener un efecto jurídico, o sea, que traen una consecuencia para el contribuyente que fue objeto de la fiscalización. Esta consecuencia puede ser un reparo, puede ser una aplicación de una sanción pecuniaria o administrativa. No siempre las sanciones que imponen las municipalidades son de tipo económico, puede llevar distintos tipos de sanciones. Entonces, todo esto constituye actos jurídicos por parte de la alcaldía y tiene que cumplir con requisitos de los actos jurídicos administrativos, es decir, que tienen que ser emitidas por una autoridad competente, tienen que ser por escrito, tienen que tener un sustento legal, no pueden actuar al marco de la ley. El principio de legalidad o el bloque de legalidad supone, ¿verdad?, que las alcaldías, de acuerdo con los planes de arbitrio, tienen la facultad para practicar inspecciones, ese es un tipo de fiscalización, exámenes de libros de contabilidad, exámenes de otros documentos, es decir, no solamente la alcaldía puede hacer un requerimiento de los estados financieros, sino que también la alcaldía puede solicitar planillas de pago, puede solicitar recibos de servicio básico, puede solicitar escrituras, puede solicitar poderes, porque todos esos documentos tienen una pertinencia que vinculan al contribuyente con sus obligaciones tributarias y que también con relación a terceros puede solicitar contratos, por ejemplo, de prestación de servicios, contratos laborales o contratos de suministro de personas que hayan realizado alguna transacción con el contribuyente. El fundamento legal o la base que ampara el proceso de fiscalización por parte de las alcaldías está contenido en los planes de arbitrio. En el plan de arbitrio municipal, que es el decreto 455, que rige para todas las alcaldías del país, excepto Managua, está contenido en el artículo 63, y en el plan de arbitrios de Managua, que es un poco más amplio, está contenido en los artículos 51, 52 y 53. Ahí está el sustento o la base legal bajo la cual las alcaldías operan los procesos de fiscalización municipal. Existen, además de los planes de arbitrio, algunas normas supletorias. Las normas supletorias, como bien lo dice el nombre, suplen vacíos. Es decir, si algo ya está estructurado, si un tema ya está establecido o regulado en la ley particular de la materia, entonces las normas supletorias no se van a aplicar o no se pueden invocar porque no tienen cabida. Entonces, la norma supletoria se invoca o se aplica cuando existe algún vacío normativo o existe alguna contrariedad entre las normas. Entonces, en este caso, tenemos como normas supletorias el Código Tributario de la República de Nicaragua, que es la Ley 562, en caso de vacíos legales, y también para la aplicación de la analogía en algún asunto que no esté regulado por la ley. ¿En qué casos podríamos aplicar analogía? En el tema de la graduación de las sanciones, cuando es primera vez, cuando hay una reincidencia, cuando es una falta grave, cuando es una falta menos grave, porque los planes de arbitrios no establecen una graduación de las sanciones y no todas las alcaldías tienen ordenanzas tributarias que regulen este tema. Entonces, en ese caso, podríamos nosotros, el derecho tributario, por ejemplo, cuando existe alguna causa justa o cuando existe un imprevisto, fuerza mayor como un terremoto o una inundación que haya destruido los soportes contables, en ese caso podríamos invocar las normas del Código Tributario. También una cosa importante que debemos de manejar es que las normas tributarias deben de interpretarse utilizando los métodos de interpretación admitidos en el derecho común. Es decir, primeramente está la interpretación estricta de la ley. También hay una interpretación que se puede hacer vía judicial y hay una interpretación que se puede hacer a través del creador de la norma jurídica. Esta interpretación tiene un objetivo eminentemente explicativo, ¿verdad? Y está normado por el derecho común. Hay asuntos, nosotros en Nicaragua no tenemos un código tributario municipal y por principio el Código Tributario Nacional excluye a los municipios de su ámbito de aplicación. De manera general, solamente se puede aplicar como una norma supletoria cuando hay vacío.
Entonces, al no tener nosotros un código tributario municipal, tenemos muchas veces que recurrir a lo que es el derecho civil, que es el derecho, digamos, común primario, en el tema, digamos, de los cobros de las deudas. Entonces, la alcaldía se convierte en un acreedor y el contribuyente se convierte en un deudor tributario, y para la recaudación de los tributos, entonces, podemos aplicar lo que son las normas del derecho civil. Hay otras fuentes también del derecho tributario. La primera fuente es nuestra Constitución política. De ahí emanan los principios de legalidad, de que no puede cobrarse un tributo que no esté establecido previamente en una ley. También tenemos otras leyes, todas las leyes que relacionan, digamos, hay ley de minas, hay ley de explotación de recursos naturales, que establecen algún tipo de cobranza por parte de las alcaldías de derecho. Los tratados, los convenios, los acuerdos internacionales vigentes. Por ejemplo, hay leyes especiales para todo lo que es el régimen de zona franca, los reglamentos y disposiciones que dicta el Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia, la jurisprudencia también. Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde pueden tomarse como una fuente, y las disposiciones de carácter general que emite el titular de la administración tributaria. En este caso, para efecto de las alcaldías, por ejemplo, en el tema de los expedientes de los recursos administrativos, aplica la ley de timbre fiscales, donde establece de que cada folio de los expedientes tributarios tiene que llevar una carga fiscal. Entonces, ahí aplicamos esas disposiciones de la Administración Tributaria General y la interpretación de las normas tributarias y analogía. El uso de la analogía, como les explicaba, no es para crear nuevos impuestos, no es para exonerar, no es para eximir, no es para establecer beneficios fiscales. O sea que a través de la analogía no podemos nosotros hacer una alteración de lo que es las disposiciones legales, ¿verdad? Tampoco se puede aplicar la analogía cuando se contradiga, cuando se altera o cuando se modifica alguna de las disposiciones vigentes en materia tributaria. Entonces, un ejemplo, el tema de que si estás en el régimen general o que si estás en el régimen contable. Un contribuyente puede estar bajo el régimen de cuota fija en la DGI y puede estar bajo el régimen general en una alcaldía, porque quizás los techos donde van a ubicar a los contribuyentes van a variar. Generalmente la alcaldía de Managua trabaja bajo los mismos parámetros o los mismos techos que la DGI, pero en otros municipios del país pueden pasarte al régimen general, aunque a nivel de la DGI esté como cuota fija. Entonces, eso es una cosa donde no podemos aplicar la analogía, porque la alcaldía tiene esa potestad de poder clasificar a los contribuyentes de acuerdo con la realidad de cada municipio. El objetivo de la fiscalización es incrementar la recaudación, incrementar la efectividad de la función recaudatoria de la alcaldía, a fin de lograr que todos los contribuyentes, o que al menos la mayoría de los contribuyentes, cumplan de manera cabal y oportuna con el pago de todas las obligaciones tributarias a las que el contribuyente está sujeto. Entonces, cada caso de cada contribuyente es distinto, porque dependiendo del régimen económico en el que esté ubicado, así también van a haber algunos hechos generadores que tengan que pagar un contribuyente y otro contribuyente no. Entonces, no todos los contribuyentes van a pagar o van a tributar de la misma manera, porque no todos están afectos al mismo tipo de tributo. Otro de los objetivos de la fiscalización es disminuir el nivel de la evasión fiscal de tributos municipales. Históricamente en Nicaragua se ha manejado un patrón, ¿verdad? Que cuando a nivel central y a niveles macroeconómicos se quiere potenciar o se quiere fortalecer un sector y se quiere ayudar a un sector económico para promover la inversión en ese sector, generalmente viene acompañado de una serie de beneficios fiscales y siempre trastocan, ¿verdad?, la tributación municipal. Por eso es que nosotros podemos ver desde la ley de concertación tributaria que cuando habla de algunas exenciones, a pesar de que es una ley de tributos nacionales y no locales, toca el tema de la matrícula, toca el tema de los impuestos municipales, toca el tema de otros tributos municipales como la tasa. Eso, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, de las transacciones en bolsa agropecuaria, eso está contenido en la ley de concertación tributaria y no necesariamente en los planes de arbitrio. Eso es parte de la dispersión normativa. Entonces, mi recomendación es que siempre
cuando nosotros vayamos a tocar el tema del impuesto, veamos cuál es el sector que aplica a la empresa en la cual nosotros estamos ubicados, al sector económico que nos compete, y buscar todas las normas aplicables a ese sector, porque no las vamos a encontrar únicamente en los planes de arbitrio, y por eso es que a veces se patina y se incurre de manera involuntaria en alguna transgresión a la norma y nos convertimos en sujetos de algún tipo de sanción. El crédito a favor de la alcaldía es exigible cuando el contribuyente cae en mora, es decir, cada impuesto, cada tasa, cada contribución especial que están derivadas de los planes de arbitrio tiene una periodicidad o un tiempo en el cual se debe de hacer efectivo el pago. Por ejemplo, el impuesto municipal sobre ingresos tiene que pagarse a más tardar el 15 de cada mes. El impuesto de bienes inmuebles tiene 2 periodos de pago, que es al 30 de marzo y al 30 de junio. La matrícula para el caso de Managua comienza a partir de diciembre hasta el 30 de enero y en el resto de municipios es durante todo el mes de enero. Quiere decir que la matrícula es exigible ya a partir del 1 de febrero. El IMI es exigible a partir del 16 del mes, el IBI es exigible a partir del 1 de julio y de esa manera nosotros empezamos a contar también el periodo para la prescripción de los tributos. Entonces, la exigibilidad está en función de la periodicidad del tributo. Cada impuesto, cada tributo tiene una fecha de pago y vencida esa fecha ya la alcaldía puede iniciar los procedimientos de cobro por la vía administrativa o judicial, sin necesidad de esperar que el contribuyente llegue a hacer su declaración y su pago de manera voluntaria. Los impuestos, las tasas y las contribuciones municipales, de acuerdo con los planes de arbitrio, prescriben a los 2 años. Esos 2 años comienzan a contarse a partir de la fecha en que fueron exigibles. Por eso es, por ejemplo, que en el caso del IBI, se va pagando con 1 año de retraso. En el año 2024 se pagó el IBI del 2023. Entonces empieza a contar la exigibilidad del IBI del 2023 a partir del 1 de julio del año 2024 y ahí empezamos a contar los 2 años de la prescripción. La prescripción puede ser interrumpida por cualquier gestión de cobro de parte de la municipalidad. Hay municipalidades que tienen ya establecido con sus contribuyentes, desde el momento que llegan a hacer la matrícula, ponen un correo electrónico y el contribuyente acepta ser notificado vía correo. Entonces, esa notificación vía correo, si el contribuyente suministró su información para recibir notificaciones por esa vía, es válido. Las otras notificaciones que son impresas tienen que cumplir con ciertas características que son las características de los actos de comunicación que están establecidos en el Código de Procedimiento Civil, que es la norma supletoria que rige también para temas tributarios. La prescripción tiene que operar a solicitud de parte. Quiere decir esto que la alcaldía no la va a aplicar de oficio, sino que es el contribuyente quien tiene que invocar la prescripción. Y aquí muchas veces existen prácticas diferentes en las diferentes alcaldías. Hay municipios que no están aplicando la prescripción de los tributos sin que exista una modificación al marco jurídico vigente. Una de esas alcaldías es la alcaldía de Managua, ¿verdad? Se niega a aplicar la prescripción aduciendo de que es una obligación del contribuyente hacer sus declaraciones y pagos en tiempo y forma. Sin embargo, el plan de arbitrios de Managua no tiene una excepcionalidad para la aplicación de la prescripción. La única excepción es que sea interrumpido por la alcaldía, es decir, que la alcaldía te notifique, que la alcaldía te cobre, que la alcaldía te esté cobrando. Dicho esto, si una persona año con año recibe la notificación de bienes inmuebles del cobro de los impuestos, pueden pasar 10 años, pueden pasar 15 años y la alcaldía tiene total derecho de cobrar por todos esos años que el contribuyente no ha pagado porque está interrumpida la prescripción. Igualmente, cuando existe algún proceso de cobro judicial y ese cobro puede estar por muchos años, un proceso legal, pero está interrumpida la prescripción, entonces no la puede invocar el contribuyente. Como contribuyentes, tenemos la obligación de conservar toda la documentación contable y todos los soportes. Por un plazo mínimo de 4 años se deben de conservar los libros de contabilidad o cualquier otra documentación que certifique el estado de solvencia, es decir,
las boletas de pago, los recibos oficiales de caja, si tienen notificaciones de bienes inmuebles, las declaraciones del IMI, y tienen que tener, por ejemplo, sus estados financieros, sus contratos y toda la documentación que esté relacionada con el tipo de tributo. Si tienen un rótulo, es el permiso de instalación del rótulo. Si tienen un rótulo que esté en la vía pública, entonces también tiene que ver con el derecho de vía. Si van a hacer una construcción, tienen que guardar los permisos de construcción, las constancias de uso de suelo, tienen que tenerlas por un periodo de tiempo de 4 años para la verificación de la declaración. En el caso de Managua, pues Managua exige 2 años, ¿verdad? Pero en los otros municipios el plazo establecido es de 4 años. Cada alcaldía, hablando ya entrando en lo que es el procedimiento en sí de la fiscalización, cada alcaldía adopta su propio procedimiento, porque las alcaldías tienen distintas estructuras administrativas según el tamaño de la alcaldía, según el tamaño de la población, según el número de contribuyentes. Entonces, las alcaldías van especializándose en cada departamento de la fiscalización. Hay alcaldías pequeñas que la dirección de recaudación o el área de recaudación hace también de administrador, de recaudador, de fiscalizador, de auditor. Hay otras alcaldías como Managua que tienen diferentes direcciones, que tienen un área de cartera y cobro, que tienen un área de auditoría fiscal, que tienen las inspectorías municipales de una manera ya más especializada cada una de las áreas, lo que va a hacer y qué procedimientos van a aplicar, ¿verdad? Entonces, en cada manual de procedimientos, la alcaldía va a establecer cuál es el área que va a realizar esos procesos de fiscalización y cómo los van a realizar, ¿verdad? A través de sus manuales de procedimientos. Las alcaldías son personas jurídicas de derecho público y tienen la habilidad o el derecho o la facultad de subcontratar. Es decir, que si la alcaldía no tiene el personal suficiente para llevar a cabo los procesos de fiscalización, ellos pueden hacer su gestión administrativa con personal propio o a través de la contratación de terceros. Entonces, muchas veces las alcaldías contratan a firmas de contadores, contratan firmas particulares, algunas veces la Asociación de Municipios de Nicaragua apoya a las alcaldías en los procesos de capacitación y en los procesos de fiscalización. Entonces, no siempre quien va a llegar a hacer la fiscalización va a ser un empleado de tiempo completo de la alcaldía, ¿verdad? Las alcaldías practican inspecciones en los locales comerciales, practican inspecciones en vivienda, inspecciones en proyectos. El único mecanismo de fiscalización que tiene que notificarse de previo al contribuyente es la auditoría. Quiere decir que la alcaldía puede hacer arqueo sorpresivo, la alcaldía puede hacer inspecciones. Es decir, en la entrada de un municipio pueden poner que pueden, al entrar, cambiar relacionadas con algunas condiciones o con hechos que impliquen tributación, como por ejemplo un permiso de construcción, como por ejemplo una modificación, como la rotura de una acera, la modificación de una cuneta, una reserva de aparcamiento. Entonces, no necesariamente el tema de fiscalización va a estar directamente vinculado con los ingresos o con la actividad económica. Pueden ser colaterales. Puede ser que una empresa tenga impuestos por IMI, tiene matrícula, tiene rótulo, pero además si esa empresa está pagando una reserva de aparcamiento frente a su local, entonces también la alcaldía puede mandar a inspeccionar, medir el área que están utilizando o que han marcado como reserva de aparcamiento, y si no están pagando ese derecho, entonces la alcaldía también puede ejercer una fiscalización e imponer una sanción por ese incumplimiento. De tal manera que la alcaldía puede indagar sobre hechos que sugieran infracciones tributarias y asegurar los medios de prueba para identificar quiénes son los infractores, qué infracción cometieron y cuál es la sanción que les es aplicable. También pueden requerir información de entidades públicas. Entonces aquí entra la coordinación interinstitucional. Cuando una alcaldía practica un proceso de auditoría, tengan por seguro que ya la alcaldía tiene en su poder las declaraciones que ustedes hacen a la DGI. Porque existe una coordinación interinstitucional y la alcaldía tiene acceso a ver cuáles son las declaraciones que el contribuyente hace a la DGI. Ahora, no siempre va a concordar la declaración a la DGI
con la declaración que se hace en la municipalidad, porque a veces a la DGI se le hace la declaración del 100% del universo de ingresos, en cambio a la alcaldía le van a reportar los ingresos correspondientes a ese territorio municipal. Y por eso es recomendable que lleven de manera ordenada en su registro contable, separado por municipio, cuáles son sus ingresos y cuáles son los tributos a los cuales están afectados en cada una de las municipalidades donde tengan actividad comercial. Hay empresas que pueden estar sujetas a pagar el IMI en muchos territorios, pero solamente en un lugar van a pagar matrícula porque solamente tienen establecimiento comercial en un lugar, pero pueden tener rótulos en diferentes partes del país. Entonces es importante llevar de manera ordenada el registro de las actividades y el registro contable para determinar a qué estamos obligados en cada uno de los municipios del país. Dentro de su labor de fiscalización, la alcaldía puede también, en algunos casos, solicitar información técnica o peritaje sobre algunos hechos o materias muy específicas que sean fuera del dominio de las alcaldías, para poder determinar, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones. En el caso de las telecomunicaciones, existen algunas cajas donde se ponen todos los paneles y eso se considera como un bien inmueble por accesión al suelo. Entonces, aunque no sea una casa, aunque no sea una edificación, entonces eso tiene un valor y la alcaldía, para poder determinar el valor de esos inmuebles por accesión, puede solicitar un peritaje, por ejemplo. También puede requerir al contribuyente que se presente ante las oficinas de la alcaldía y a terceros también, para poder obtener información relacionada con el incumplimiento de obligaciones tributarias. También puede requerir el auxilio de la fuerza pública. Esto es, las alcaldías en algunos casos cuentan con policías municipales. Entonces, por ejemplo, en los vendedores ambulantes que a veces se ubican en la vía pública o que están en los parques y no tienen autorización, la alcaldía, a través de la fuerza pública propia o a través del auxilio policial, puede la alcaldía hacer que un contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias. También hay algunos casos de sanciones, por ejemplo, por tala de árboles, por extracción de recursos naturales no autorizados, donde también puede hacerse ayudar del Marena, del INAFOR o de diferentes instituciones. Entonces, con esto quiero que estemos bien claros que las alcaldías no tienen por qué actuar solas en este proceso de fiscalización. Pueden solicitar convergencia de otras instituciones públicas para poder llevar a cabo su labor de fiscalización y de esta manera poder dictar las medidas para erradicar la evasión tributaria. Entonces las alcaldías pueden hacer cierres temporales de negocio, las alcaldías pueden hacer una cancelación de una matrícula, pueden quitar un permiso de operación, por ejemplo, de transporte selectivo, de taxi, cuando hay reportes de incumplimiento. Y entonces vamos a encontrar nosotros de que los taxis, por ejemplo, pagan una concesión, pagan un permiso de operación, tienen que pagar un carnet, tienen otro tipo de tributos. Entonces, dependiendo del sector económico en el que estén ubicados, así van a ser aplicables los diferentes mecanismos de fiscalización que tiene que aplicar la alcaldía según el sector. Entonces, las alcaldías año con año, todas las alcaldías hacen una planificación de cuáles van a ser sus empresas. Ellos tienen una base de datos de sus contribuyentes y aleatoriamente ellos seleccionan qué contribuyentes van a fiscalizar, porque a veces no tienen la capacidad instalada para fiscalizar al 100% de los contribuyentes. Entonces, ¿cómo hacen esa selección? ¿O qué puede ponernos a nosotros bajo la lupa, verdad? De que seamos nosotros fiscalizados por una alcaldía o que nos vayan a auditar. Una de las cosas es que el contribuyente no presente las declaraciones dentro del plazo establecido. Otro es que las declaraciones o documentos sean inconsistentes y que no cumplan con los requisitos y los datos exigidos por la ley, que lleven información incompleta o que no haya una consistencia. Por ejemplo, si es una empresa que no tiene sucursales, que está ubicada en Managua, que solamente tiene su casa matriz
y que tienen una información en la declaración a la renta y otra información en la declaración en el sistema ARI, entonces eso va a llamar la atención y va a ponerlo bajo la lupa del auditor como algo que está llamando la atención, que está inquietando a la municipalidad, que hay una inconsistencia. También cuando el deudor tributario es requerido en forma expresa, reciben una notificación de parte de la alcaldía, les piden una información, les piden que presenten libro, pasan 48 horas, que es lo que el plan de árbitros de Managua establece, y la persona hace caso omiso. Muchas veces las empresas, cuando llega el INSS o cuando llega el MITRAP o cuando llega la DGI, corren a darle información, pero cuando llega la alcaldía no lo toman tan en serio y entonces es lo último que atienden lo de las alcaldías y por eso muchas veces son sancionados porque no cumplen con los plazos que se les establece. También cuando hay un ocultamiento de rentas o un ocultamiento de activos, de ingresos, de bienes, o se consignen datos falsos que impliquen la anulación o la reducción de la base imponible. Hace poco estaba viendo yo un caso de un contribuyente en Tipitapa que adquirió un edificio, pero el edificio no lo había inscrito en el registro público. Entonces, cuando llegó el momento de que tenía que declarar ese bien inmueble, no lo hizo y fue sancionado por eso. En el momento en que le practicaron una auditoría, el contador no tenía ese bien inmueble porque no había una coordinación entre la asesoría legal y la contabilidad, entonces hizo la escritura de compraventa, estaba tramitando la inscripción de la propiedad, pero todavía esa propiedad no aparecía en los registros contables porque no había sido terminada la inscripción. Sin embargo, en los estados financieros aparecía la erogación, el gasto de la compra de esa propiedad. Entonces, ahí hay una incompatibilidad. Es importante siempre que exista una coordinación. Muchas veces las empresas tienen la parte legal como un outsourcing o la parte contable como un outsourcing y solamente le pasan una información limitada. Y el auditor y el abogado van a trabajar con la información que tengan a su mano, con la información que el contribuyente le proporcione. Entonces, si el contribuyente, si el gerente no proporciona toda la información, se va a quedar corta la declaración de ingreso o se va a quedar corta esa coordinación entre el abogado y el contador, que muchas veces ni siquiera se conocen las caras, y ahí es donde vienen las grandes incompatibilidades y ahí eso puede generar sanciones que tienen un efecto económico en el patrimonio del contribuyente. Entonces, las alcaldías van a hacer esa programación aleatoria, pero también tomando en cuenta cuando hay una empresa que tiene un crecimiento rápido, cuando se mira que una empresa tenía un establecimiento y de repente aparecen 20 establecimientos. Entonces, ese tipo de cambio muy drástico puede llamar la atención para que sean objeto de un proceso de fiscalización. La fiscalización tiene, como les decía en la introducción, diferentes mecanismos, ¿verdad? Uno de los mecanismos es la inspección a los contribuyentes de cuota fija. Independientemente que el contribuyente no lleva una contabilidad formal, sí debe de llevar un registro de ingresos y de gastos, un order book, un inventario diario, tiene que llevar alguna información mínima que pueda reflejar cuáles son sus ingresos y se puede hacer una inspección. También se puede hacer esa inspección, insisto, puede llegar un auditor, entra como un cliente, se sienta y empieza a observar el movimiento. En algunos otros casos, por ejemplo, una discoteca, conciertos, donde se emiten boletos, entonces puede haber un conteo de boletos. Hay eventos que se venden con un brazalete de acceso, como por ejemplo la gente cuando baja a Montelimar a un hotel prepagado, entonces hay brazaletes que se entregan y esos brazaletes tienen una numeración que va consecutiva y en base a la cantidad de boletos vendidos o de entradas vendidas, entonces se puede establecer cuál más o menos es el ingreso de ese contribuyente o el movimiento que tenga ese contribuyente. En ese caso, cuando el contribuyente no tiene
un registro contable, también pueden pedir las planillas o también pueden pedir contratos de proveedores o contratos de servicios básicos, ¿verdad? Porque difícilmente una empresa va a estar operando en quiebra todo el tiempo. Puede tener meses en saldo rojo o meses que una ganancia cero o que tuvieron un balance negativo, pero no va a pasar un año operando para estar financiando una planilla más alta que los ingresos. Por ejemplo, si un contribuyente dice, ok, mis ingresos son 1.000.000 de Córdoba mensuales y los gastos son de 1.5 millones, eso no tiene lógica para un proceso de auditoría. También hacen revisión de las declaraciones de los contribuyentes, hacen un levantamiento de censo tributario, es decir, van, y esto muchas veces lo hacen con los colectores y también con los camiones de recolección de basura, donde ellos van fijándose en su ruta si hay un rótulo nuevo, si hay un puesto de venta nuevo, si se abrió un negocio nuevo. Hoy muchas veces existe el autoempleo, en muchas casas de repente hoy no hay nada y mañana está una venta de paca o una fritanguería, entonces todo eso se va actualizando a través de censos tributarios, del control de entrada de mercadería y de las auditorías a las empresas, que es el proceso más complejo. Entonces, en el tema de las inspectorías, ¿verdad? Existe, la ley de municipios establece que la alcaldía puede crear inspectorías con el objeto de vigilar y de inducir al cumplimiento de las ordenanzas, incluidas las tributarias. Entonces, hay auditorías ambientales, hay auditorías fiscales, hay auditorías especialmente para temas de rótulos o de construcción, para permitir la determinación de las obligaciones tributarias y constatar que el hecho generador eh, puedan hacernos precisar cuál es la obligación o la deuda líquida que tiene cada contribuyente. Pueden hacer prácticas de inventarios o cotejo de inventario, actualizar la información y las inspectorías van a generar un informe, van a hacer un censo y de ese censo se va a sacar lo que son ya propiamente las auditorías. Hablando del tema de las auditorías, que es el más complejo, esta conlleva un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten establecer a través de la observancia y la fiscalización de documentación contable presentada por el contribuyente el nivel de cumplimiento. Toda auditoría debe cumplir con las normas de auditoría y toda auditoría debe cumplir también con las normas de contabilidad, porque son practicadas ya por auditores, por contadores y tienen que llenarse sus papeles de trabajo y tienen que cumplir con un proceso, con un debido proceso. Cuando nosotros nos vamos a los planes de arbitrio, no vamos a encontrar el término renta presuntiva como aparece en la ley de concertación tributaria. Pero si nosotros leemos entre líneas, dice que si el contribuyente no lleva libros de contabilidad o los libros de contabilidad contienen datos falsos o no soportados, entonces se va a utilizar cualquier indicio que pueda conducir a la determinación de los ingresos del contribuyente. ¿Qué es un indicio? Una presunción, algo que no tiene una base cierta. Y esto nos va a remitir en la ley de solvencia municipal, dice que cuando el contribuyente no lleve libros de contabilidad, ¿cómo se va a determinar en base a qué indicio al ingreso de los últimos 3 meses? Entonces, lo vamos a encontrar en la ley de solvencia y no en el plan de arbitrio. El cómo determinar esa renta presuntiva en el caso de las alcaldías. Una vez que se practica una auditoría o que se practica una inspección, el acto administrativo que se va a generar es un reparo. Ese reparo al contribuyente lo que va a hacer es hacer un análisis y determinar esto es lo que el contribuyente reportó y esto es lo que yo encontré y encuentro una diferencia de tanto. Entonces, esa diferencia constituye un reparo. El reparo puede ser a favor del contribuyente cuando ha hecho un pago indebido o ha pagado de más y se genera un crédito tributario, o a favor de la municipalidad, que es lo que generalmente ocurre. Cuando se formula un reparo, ese reparo presume, según el plan de arbitrio, que hubo un incumplimiento de parte del contribuyente, entonces va a generar también una sanción económica. Se realiza esa inspección, el reparo se le tiene que notificar al contribuyente. Para el caso de los 152 municipios que hay, además de Managua, existe un plazo de 15 días para poder objetar el reparo. Este plazo no aplica para Managua, no está contemplado en los planes de arbitrio, en el plan de arbitrio de Managua. Entonces, esto es un recurso especial, digamos, en materia tributaria. ¿Por qué es un recurso?
porque es un medio de impugnación y los recursos son medios de impugnación. Entonces, cuando objetamos el reparo, lo que estamos haciendo es impugnar ese análisis y esa notificación que la alcaldía ha hecho. El reparo es un acto administrativo que tiene, que puede ser objetado, que tiene que ser por escrito, que tiene que ser firmado por una autoridad competente, que eso me va a dar a mí como contribuyente garantías del principio de legalidad y de la regularidad de la actuación de la autoridad administrativa. Entonces tiene sus elementos formales, tiene que cumplir con la observancia del debido proceso y tiene que notificarse, tiene que cumplir con las reglas de la notificación. Entonces, en un reparo vamos a encontrar un sujeto a quien va dirigido el reparo, la voluntad de la alcaldía, el objeto del reparo, que son cuáles son los impuestos, cuáles son los tributos que se analizaron y a qué conclusión se llevó, cuál es el motivo del reparo, si fue por un incumplimiento, si fue por una tardanza en el pago, si fue por un ocultamiento de información, si fue por una negativa de recibir a los auditores, cuál es el fin del reparo y la forma del reparo, que siempre tiene que ser por escrito. No puede hacerse una notificación verbal de un reparo. Se dirige al representante legal del contribuyente, tiene que tener una fecha de emisión y tiene que tener una fecha de notificación. Es importante que cuando les sea notificado, ustedes anoten el día y la hora para efecto del cómputo de los plazos para poder recurrir. Entonces, el reparo lo firma el titular de la administración tributaria. No va a ser firmado por el alcalde, va a ser firmado por el director de recaudación o por el director de fiscalización o por el responsable de fiscalización. Y tiene que detallar los montos y los conceptos por los cuales se le está cobrando al contribuyente. De tal manera que nosotros podamos determinar tributo por tributo lo que se está haciendo y cuáles son los derechos que tiene el contribuyente. Todo esto es parte del debido proceso, de la presunción de legalidad, de que el contribuyente tiene el derecho a la defensa, ¿verdad? Que hay unos requerimientos que están relacionados con el tributo y con el territorio de esa alcaldía. Ese debido proceso también, en el caso de la auditoría, tiene que haber una credencial que acredite al equipo de auditores y la resolución final tiene que llevar aparejada o adjunta toda la información. Todas las notificaciones deben de cumplir con el procedimiento legal ordinario. Entonces, el contribuyente también tiene derecho, ¿verdad?, de solicitar reprogramaciones, de pedir la carta credencial, de pedir la identificación de los auditores, de que si en ese momento tiene una auditoría, atender a la que llegó primero y pedir la reprogramación y en el orden, ¿verdad?, de que sus libros contables no sean sacados de su local, de conocer esa acta de cargos y poderla discutir preliminarmente antes de que se formule el reparo y poder presentar pruebas a su favor. Pues esos son derechos del contribuyente, de ser notificado, de que le digan cuál es el fundamento legal o en base a qué artículo de cuál ley o de qué disposición están aplicándole una sanción y recibir ese informe de auditoría, invocar la prescripción de los tributos y no ser obligado a realizar ninguna acción que esté tipificada como un delito o como una falta. También no solamente tiene derechos, también tiene deberes, ¿verdad? Tiene que comparecer cuando sea citado, tiene que designar un espacio para los auditores, tiene que entregar la información a su posta, responder las preguntas o aclaraciones, ¿verdad? En el caso que lleven registros contables de manera digital, tiene que facilitar una copia o el acceso de la información de manera digital también a los auditores. Hay un régimen de sanciones que la alcaldía puede aplicar, ¿verdad?, dependiendo del tipo de incumplimiento, que pueden ser sanciones pecuniarias, es decir, en dinero. Hay multas por pago tardío, hay multas por evasión, hay multas por no presentar declaración o cuando hay un desacato o una desobediencia a la autoridad administrativa. Esas multas tienen un límite. Cuando se cobre el impuesto más la multa tiene un límite de un 25% del valor de la obligación principal. Pero si es una multa por incumplimiento que el plan de arbitrio establece, en ese caso sí aplica el 100% de las multas, ¿verdad? Generalmente hay un margen para negociar las multas con la alcaldía, sobre todo la alcaldía de Managua tiene especificado que se pueden dispensar hasta un 50% de las multas. Esta es una facultad que el alcalde deriva en los responsables de administración tributaria, entonces se puede tratar de llegar a un acuerdo con las multas. Actualmente, una incorporación de la
Procuraduría Especial para las Municipalidades, pues el tema de las multas está bastante difícil de poder negociarse, ¿verdad? Las alcaldías tienen la potestad de cerrar establecimientos, de suspender obras de construcción, de demoler obras, particularmente la alcaldía de Managua, lo tiene en su plan regulador del municipio de Managua, también quitar rótulos, cancelar permisos de operación, cancelar concesiones de transporte o concesiones, por ejemplo, en las zonas costeras, si están en un lote que pertenece al Estado de Nicaragua. Para la aplicación de las sanciones se va a aplicar la ley tributaria común y la ley de defraudación fiscal. ¿Dónde encontramos esto? En la ley de concertación tributaria y en el Código Tributario, ¿verdad? Porque los planes de arbitrio son ya de vieja data, uno es de 1989 y el otro de 1991. Entonces, los nombres de las leyes a que hace referencia no están actualizados, pero se refiere al Código Tributario, a la ley de concertación. Y cuando me dice que para el cobro efectivo voy a aplicar el plan de arbitrio de Managua, a su vez el plan de arbitrio de Managua nos remitía al procedimiento civil ordinario, que hoy se llama CPCN. Quiere decir que las alcaldías, su primer proceso de cobro es vía civil y no penal. Para poder ir a la vía penal tiene que haber un agotamiento de la vía civil. Y eso es algo que quiero llamar mucho la atención porque en los últimos años hemos visto una creciente demanda de cobros por la vía penal. Entonces, para que exista la vía penal y para que se considere que existió un delito de defraudación, tiene que demostrarse la tipicidad del delito y tiene que haberse agotado los mecanismos de cobro por la vía civil. Entonces, los recursos, como les decía, son medios de impugnación que están regulados por la Ley de Municipios en el artículo 40 y tenemos dos tipos de recursos, el recurso de revisión que se hace ante la misma autoridad y el recurso de apelación que en este caso, ¿verdad?, es ante el Consejo Municipal. Entonces, cuando nosotros hacemos un recurso de revisión, lo dirigimos al alcalde. Cuando hacemos un recurso de apelación, que es la segunda instancia, lo hacemos ante el Consejo Municipal y el Consejo Municipal tiene que responder. Si no hay una respuesta al recurso, entonces se considera que existe un silencio administrativo positivo y ahí se agota la vía administrativa. Creo que están haciendo preguntas los participantes. Efectivamente, Vivian, Derecha. tenés como 5 Sí. preguntas. Ok, voy contestando las preguntas. Solo quiero cerrar para contestar las preguntas todas de una sola vez. Entonces, tenemos dos instancias de recurso, ¿verdad? Una vez que se han agotado las instancias de recurso, podemos irnos a la vía judicial, ya sea a través del recurso contencioso administrativo o a través del recurso de amparo. Bien, voy a empezar a responder las preguntas. Dice, buenas tardes, Vivian, un gusto saludarte. El artículo 2 de la Ley de Municipios establece el principio de la competencia territorial. ¿Es correcto que la alcaldía pretenda cobrar IMI, matrícula, rótulos que corresponden a la alcaldía? ¿A la alcaldía qué? ¿No dice? Escenario 1, el contribuyente está inscrito en A y Z. El contribuyente solo está inscrito en A, en la que pretende hacer la excepción. Ok. En el caso del plan de arbitrio de Managua, establece que cuando existe un contribuyente que tiene actividad económica en distintos municipios, pero solamente está matriculado en un municipio, el municipio donde tiene su domicilio fiscal y donde está su sede, tiene el derecho de cobrar por el 100% de los impuestos que el contribuyente no demuestre que ha pagado en otras alcaldías. Por ejemplo, hay un contribuyente, una empresa, un consorcio que está ubicado en Managua, está haciendo proyectos en la isla de Ometepe, este es un caso real, y entonces Managua le estaba aplicando un reparo por los impuestos de todo el proyecto. Se presentaron los recibos de retención que el dueño del proyecto le había hecho en nombre de la alcaldía de Altagracia y Moyogalpa, y entonces la alcaldía de Managua tuvo que hacer un descargo de esos impuestos porque ya se habían pagado en el municipio correspondiente. Si no se hubieran pagado en las alcaldías correspondientes, sí, Managua tiene en este caso, o el municipio donde está la sede principal, tiene el derecho de cobrar por el 100% de los tributos si no se demuestra que se ha pagado. En cuanto a las ordenanzas, existen, dice, ciertas alcaldías que las aplican como base legal, pero que cuando el contribuyente pide al fiscalizador dicha ordenanza no la comparten. Bien, en el caso de las ordenanzas son
normas jurídicas de nivel local que tienen un efecto erga omnes, quiere decir que son aplicables a todos los contribuyentes. Si la alcaldía tiene la obligación de entregar la ordenanza, si no, ustedes la pueden buscar en línea, porque las ordenanzas tienen que haber sido publicadas. Entonces, es un derecho. Si la alcaldía no les entrega la base legal, eso es una violación al debido proceso y eso te puede ameritar a un recurso de amparo. Dice, una alcaldía del norte en el acta de cargos aplicó un ajuste de multa del 5% más el IPC, más la multa del 100% con base al artículo 68 del plan de arbitrio municipal, mientras que Managua solo aplica la multa del 100%. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Acuérdense que tenemos dos planes de arbitrio, ¿verdad? Entonces, en el plan de arbitrio de Managua no aparece el IPC. ¿Por qué? Porque Managua es la capital de la República. El IPC es un índice de precios al consumidor que se da por el costo de traslado de un producto desde Managua hacia los departamentos. Entonces, el IPC lo fija el Banco Central y es para todos los municipios fuera de Managua. Entonces, Managua no aplica el IPC porque no hay IPC en Managua. El IPC en Managua es 0, ¿ya? Ahora, en el caso de las multas, el 5% es una multa por cada mes o fracción de mes de retraso. También para Managua difieren porque hay multas que en Managua son del 5% y otras son del 10%. Esa es la multa que no puede sumar más del 25%. O sea que puede ir sumando 5, 10, 15, 20, 25, no más del 25, ¿verdad? Más el IPC. Ahora, la multa del 100% es una multa por evasión. Cada vez que existe un reparo por ingreso, va a ajustarse también la matrícula en esa misma proporción y van a aplicar el 100%. Ese 100% se puede negociar, ¿verdad? Pero sí está establecido con la ley. Por eso es que Managua no lo aplica, porque Managua no tiene IPC. Dice, las preguntas que por razones de tiempo no se logren evacuar, se tomará nota de las mismas. Buenos días. Hay proyecto en un municipio, el pago se realiza en Managua, este impuesto se paga en el municipio donde se realiza la obra, que es donde pagaron con ingresos de Managua. No entiendo esa pregunta, si la pueden. Mi pregunta es así, digamos, hay unos proyectos en las regiones, pero el impuesto del municipio se pagó aquí en Managua. Mi pregunta es, como los ingresos son de Managua, pero el proyecto está allá en el municipio, ¿dónde debo de pagar ese uno? Ellos no me retienen porque en el contrato no quedó establecido. En otros proyectos sí establecen que se les va a retener tanto y nos hacen la retención, pero en uno de los casos de los proyectos no hicieron la retención y tampoco no está incluido en el contrato que yo debo de pagarle a ellos ese impuesto. Entonces lo pagué aquí en Managua. ¿Qué tipo de proyecto es? Era construcción de un hospital. Bueno, entonces, los ingresos, ok. El impuesto municipal sobre ingresos se paga en el lugar de destino final de los bienes o servicios. En este caso, aunque el contrato lo hayan firmado en Managua, aunque los ingenieros o los constructores sean de Managua, el proyecto está ubicado, suponete que está ubicado en León. Entonces, esos ingresos realmente los constructores los percibieron en León, no en Managua. Entonces, ese impuesto corresponde al lugar donde esté el proyecto. Si no se tributó en el lugar donde esté el proyecto, Managua tendría el derecho a cobrar el 100%, pero si después viene la otra alcaldía y te cobra, entonces ahí tendrías que hacer otro proceso porque ocurrió un pago indebido en favor de Managua. Entonces la alcaldía tendría que gestionar con la alcaldía de Managua para que la alcaldía de Managua le devuelva esos impuestos que no le corresponden a Managua, porque le corresponden al lugar donde esté el proyecto.